Muy buenas tardes con todos ustedes, estimadas y estimados docentes, ¿no? Siempre es un gusto encontrarnos para compartir estos espacios pedagógicos, para aclarar nuestras ideas y pensar en las mejores estrategias que nos permitan en este tiempo identificar este nivel real, ¿no? Este punto de partida en el que están nuestros estudiantes, ¿no? Y definir acciones pedagógicas pertinentes que les permitan seguir avanzando en esta nueva normalidad, ¿no? Como hemos visto en después de esta larga etapa de la emergencia sanitaria durante este 2020 y este 2021. Y para ello vamos a recordar un poco y también nos va a ayudar mucho ver este video que les invito a visualizar. Por favor, vamos a ver primero este video. A continuación, observaremos el diálogo entre los profesores Julio y Maritza, docentes de primaria que se encuentran realizando el trabajo colegiado de manera remota. Ellos trabajan en una institución educativa polidocente en una zona urbana y conversan respecto a la planificación de la evaluación diagnóstica que aplicarán en este periodo. Hola Maritza. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Empecemos planificando la evaluación diagnóstica. Este año, nuestras y nuestros estudiantes tienen acceso a una computadora, internet, celular, televisión y o radio. La mayor parte acudirá a la institución educativa de manera presencial y desarrollará la evaluación diagnóstica en el aula de manera sincrónica. Con ellos aplicaremos la evaluación diagnóstica durante 3 semanas al inicio del periodo escolar. Maritza, debes tener en cuenta que también hay estudiantes que posiblemente no podrán asistir a la institución educativa por diversos motivos, pero que tienen buena conexión a internet. ¿Qué haremos en ese caso? Con ellos podemos desarrollar la evaluación diagnóstica de manera simultánea vía Zoom, de forma sincrónica. Previamente les enviaremos la situación significativa, las actividades que deberán desarrollar y el instrumento de evaluación. Además, pediremos que manden sus evidencias haciendo uso de diversas herramientas digitales. Me parece muy bien, Maritza, estoy de acuerdo. Sin embargo, recuerda que también tendremos estudiantes que tampoco podrán asistir a la institución educativa por diversos motivos y que además no tienen buena conexión a internet. Claro, con ellos nos podemos comunicar utilizando otros medios, como correo, mensajes de textos, Telegram o WhatsApp, para que desarrollen la evaluación diagnóstica en el tiempo propuesto. Les enviaremos el instrumento de evaluación, la situación significativa y las actividades que deberán desarrollar para que nos remitan sus evidencias por el medio que les sea posible. Lo tengo claro. En mi caso, voy a presentar a mis estudiantes una situación significativa que me permitirá plantear un reto o desafío. Voy a elegir qué evidencias presentarán los estudiantes. Para conocer el nivel de desarrollo de la competencia seleccionada, debo formular los criterios de evaluación a partir del estándar y los desempeños de grado. ¿Y cómo aplicaré la evaluación diagnóstica? Voy a desarrollar la evaluación diagnóstica al inicio de un periodo de manera presencial durante 2 semanas, utilizando los materiales y recursos con los que contamos en la institución educativa. El instrumento que utilizaré para analizar las evidencias de mis estudiantes, en este caso, será una lista de cotejo, que compartiré con ellos antes de aplicar la evaluación diagnóstica. De esta manera, Julio y Maritza también lograron planificar la evaluación diagnóstica teniendo en cuenta las condiciones y características del territorio. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, maestros, así como hemos visto, ¿no? Tenemos en este inicio de año lectivo la información en diferentes fuentes, ¿no? Como hemos visto, estos maestros han propuesto y van a proponer algunas actividades, ¿no? Y van a recoger ciertas evidencias. Pues estas evidencias, esta información, la podemos encontrar quizá en el portafolio, pero también cuentan con información como vemos ahí en el anecdotario, ¿no? En esta carpeta de recuperación, si es que acaso han llevado carpeta de recuperación, también registros en el CIAGIE, pero lo más importante es poder analizar la información
que se puede analizar. En el caso de portafolios, de la carpeta de recuperación, vamos a encontrar esas producciones, ¿no? Esas actuaciones y producciones de los estudiantes. Y esta es necesaria analizarlas bajo la mirada, bajo la lupa, si se quiere, de aquello esperado, que lo vamos a encontrar en el currículo nacional, que lo vamos a encontrar en los desempeños, si quisiéramos ser más precisos en aquellos desempeños que se plantean. Entonces, la idea es que al hacer este análisis, el análisis se va a implicar comparar, ¿no? Contrastar qué es lo que tienen contra qué es lo que esperábamos, y esas diferencias es la que nos van a decir cuáles son esas necesidades, ¿no? Entonces, estas diferencias, estas ausencias que encontremos, van a decir, bueno, estas son las necesidades que tenemos que abordar en el presente año. Pero esto con respecto a las evidencias y a la información con la que contemos. Sin embargo, es posible que no se logre obtener información de todas las competencias, ¿no? Y en este caso, será necesario plantear algunas situaciones, ¿no? Situaciones más significativas, unas situaciones que nos permitan evaluar y recoger. ¿Recoger qué? Recoger la competencia. Entonces, como vamos a recoger las competencias, vamos a decir, y bueno, ¿y qué implica recoger la competencia? Implica recoger evidencia de esas descripciones, ¿no? Específicas, características de cada competencia. Estos son de los criterios. Por tanto, haremos uso de esos criterios, de esas características. Pero ¿dónde las vamos a encontrar y cómo las vamos a encontrar? Para poder recoger estas características, ¿no? Estos criterios de estas competencias, pues necesitamos enfrentar a nuestros estudiantes, plantear a nuestros estudiantes situaciones realmente retadoras, donde ellos puedan hacer esas producciones, ¿no? Que movilicen los diferentes recursos con los que tienen, medios, recursos en diferentes contextos, que impliquen esa combinación de capacidades cuando se enfrentan a estas soluciones, ¿no? Y a partir de estas producciones y este análisis, allí vamos a poder obtener la información de las otras competencias, ¿sí? Adelante. ¿Para qué tenemos entonces para ello? En la siguiente, vamos a ver que entre los materiales que tenemos, entre los recursos con los que contamos, pues vamos a tener estos fascículos o estos ejemplos de situaciones significativas que si bien la trabajamos en el año 2021, pues este año también podremos actualizarlas, ¿no? Porque finalmente son ejemplos, pero sí de alguna manera tienen esas pautas de cómo nosotros podemos recoger estas competencias, ¿no? Entonces tenemos allí ejemplos de situaciones significativas para competencias vinculadas a comunicación, a persona social, a matemática, también a ciencia y tecnología, ciertamente. Las tenemos en versión virtual. Bien, ¿y qué contienen estos fascículos? Entonces vamos a presentarles en la siguiente un poco el contenido para que ustedes vean qué es lo que contienen. Me parece que es la subsiguiente. Perdón, allí. Entonces, vamos a tener en estas situaciones, lo que contienen son estas competencias que se van a evaluar, ¿no? Si bien cada uno de estos fascículos está de alguna manera planteados, en un inicio se han planteado estos fascículos, como les decía, para personal social, para comunicación, para matemática y ciencia, ¿no? Para estas competencias, no quiere decir que van a ser exclusivamente para ellas, sino ahora que van a ver en este ejemplo que voy a presentar de matemática, del fascículo de matemática, se van a dar cuenta que estas situaciones dan pie y posibilitan el recojo de otras competencias también. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos la competencia, ¿no? Entonces, competencia por competencia. Entonces, podemos tener una actividad en la que han sido involucradas varias competencias, ¿no? Pero cada competencia tiene su naturaleza de desarrollo, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos resaltar. Entonces, que quede claro de que no son estos fascículos exclusivamente para cada competencia, pero sí la evaluación nos va a dar idea de cómo evaluar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, contienen las competencias a evaluar a partir de esta situación o de cada situación que se plantee en los fascículos,
Y para ello presentan una situación significativa que está propuesta para los estudiantes. Si bien también dice allí al interior de que ustedes pueden adecuarlo, no necesariamente con esos materiales, probablemente tienen otros similares, pero que les va a permitir seguir esa ruta de desarrollo, ¿no? También contienen el qué evidencias, o sea, dice allí una propuesta de qué evidencias van a producir con estas actividades nuestros estudiantes, y también contienen el análisis de evidencia de los estudiantes, ¿no? Que son estas descripciones de los hallazgos, que también lo veremos ahora. Continuamos. Entonces, para el desarrollo de estas situaciones, de estas actividades, debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que el objetivo de esta evaluación de diagnóstico es identificar este nivel de desarrollo, ¿no? actual de cada estudiante en relación a estas competencias. Entonces, ya hemos dicho que puede ser una, como pueden ser varias competencias. Eso depende, como decía al inicio Patti, eso depende de cómo ustedes planteen esta planificación, porque son ustedes, es tarea vuestra, ¿no? En el marco de este contexto, cómo se lo planteen a los estudiantes. Pero digamos que, de hecho, vamos a encontrar niveles de desarrollo de las competencias, incluso estando en el mismo grado, van a tener diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles de complejidad frente a las actuaciones. Y eso lo vamos a ver dentro de las mismas evidencias. La situación a plantear va a ser un recurso. Es un recurso que va a permitir recoger información, ¿no? Sobre los aprendizajes de los estudiantes, y nos va a permitir analizar, ¿no? Y elaborar un análisis global de toda esta competencia que identificará, pues, este nivel, esta ubicación en ese nivel real, de acuerdo a lo que le corresponda. Ese ha sido nuestro punto de partida para, a partir de ahí, poder hacer esa retroalimentación que les permita seguir avanzando, como decía, respecto de lo esperado, tanto en el currículo o según los propósitos que planteamos, ¿no? Es necesario también plantear situaciones que favorezcan el recojo de la información, pero a partir de criterios, o sea, criterios abiertos, lo suficientemente abiertos, que permitan recoger en diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, si lo que quisiera es que él me plantee una ruta, ¿no? De cómo llegar de acá, de casa, al mercado, a la tiendita o al colegio, pues esta ruta va a estar nutrida efectivamente de cómo él comunique matemáticamente, cómo imagine, cómo lo plasme en un mapa, en un croquis, cómo me lo describa, ¿no? Cómo plantee esas estrategias o las diferentes rutas, ¿no? Y cómo me las explique. Entonces, en todo ese proceso, yo simplemente lo que le puedo plantear es cómo llegar a diferentes lugares y que él me diga cómo, ¿no? Y me lo exprese. Pero en ese transcurso, pues algunos llegarán de pronto a dibujarlo, otros me lo dirán oralmente, de pronto otros me lo explicarán y me dirán vas a la derecha, a la izquierda, ¿no? Con tantas cuadras, otros de repente me dan hasta el nombre de calles y avenidas, otros me dirán, etc. Entonces, pero de acuerdo a lo que me vayan diciendo, a lo que ellos vayan representando, es que yo me voy a dar cuenta de que, ok, este es mi estándar, es ese propósito, no tengo un propósito a partir del estándar, pero este niño solamente me ha llegado a decir oralmente, ¿no? Vas, volteas, sigues, mientras que otro niño me puede decir, queda 2 cuadras de frente y volteas, ¿no? 1 cuadra a la derecha, etc. Mientras que otro me puede dibujar el croquis y explicármelo también. Entonces, yo voy a poder ubicar, y por eso es necesario que esos criterios no sean cerrados, o sea, no me digan solamente que lo que quiero es que dibuje un croquis donde señale la escuela y su casa y la ruta. No, yo tendría que decir que él me explique en todo caso cómo llegar, ¿no? O algo similar. Entonces, a eso nos referimos con que estos criterios deben permitir esos niveles de complejidad. Es importante también que los estudiantes pongan en práctica sus competencias, ¿no? En el nivel en el que lo hayan alcanzado, ¿no? Para poder identificar, en esa medida vamos a poder identificar ese nivel de logro, ¿no?
y fortalecer estas competencias para la mejora de sus aprendizajes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que estas experiencias las van a poder adaptar, contextualizar de acuerdo a las características y a la situación del contexto en el que se encuentren los estudiantes que tengamos acá. Continuamos entonces a la siguiente para ver un poco qué es lo que tenemos. Por ejemplo, podemos plantear una situación significativa en la que le vamos a colocar al estudiante como actor, como protagonista. Y claro, en esta situación significativa se le presenta, es para el maestro, y el maestro va a ir adecuando, va a ir pensando en las características de su estudiante y ponerlo en esta situación de contexto que le permita ser a él un protagonista, ¿no? Entonces yo le puedo decir, mira, la municipalidad de nuestro distrito ha organizado una exposición de artistas, ¿no? En la que vamos a participar porque nos han invitado, ¿no? Y para participar en esa actividad vamos a tener o van a tener que elaborar una obra. Entonces, esta obra puede ser un objeto, pero tiene que ser algo que te guste mucho, ¿no? Y esta obra debe estar conformada por figuras geométricas, se van a organizar un evento en el parque o en el estadio que está cercano a la escuela, ¿no? Y ahí van a instalar toldos. Podemos decirle que instalarán toldos o instalarán carpas, eso depende de que conozcan los niños, ¿no? Y en estos lugares, cada día, la municipalidad ha dicho que se van a ubicar, va a haber un espacio para 12 artistas, entre ellos estarás tú, ¿no? Y lo va a hacer para que cada artista muestre su obra o su objeto que quiera demostrar, pero va a tener que explicar, ¿no? Va a tener que decir qué obra es, qué formas tiene, cómo lo han elaborado, y van a poder determinar el valor de esa obra. Para eso te voy a presentar estas figuras que es la que estamos viendo, y cada figura tiene un valor, ¿no? Monetario, porque los niños tienen en su cotidianidad bastante cercana a la moneda, ¿no? Nacional. Para ello, entonces, ellos van a tener que elaborar una pequeña presentación de estas obras. Y lo que he ido nombrando son justamente esas las características de aquella obra que ellos tienen que hacer. Entonces, explicarles es como que les estoy narrando esos criterios que deben tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Y vamos a ver un poco más en las siguientes, cómo es que pueden ellos, cómo se puede entonces comunicar estos criterios, ¿no? Es decirle, vas a elaborar. ¿El desafío en qué consiste? En que vas a elaborar con ese material concreto una representación de ese objeto, de esa obra que te guste, de tu preferencia, pero tienes que utilizar figuras geométricas. ¿Qué más? Vas a presentar esta obra en la cual tienes que considerar ¿qué? Un título, ¿no? La descripción, vas a tener que describir, vas a tener que decir si tiene formas bidimensionales, lados, podemos darle ideas, porque bien dice en la norma y también en el currículo que estos criterios tienen que ser comunicados con claridad, ¿no? Entonces no le voy a decir cuántos lados debe tener, ¿no? No le voy a decir cuántas puntas, no le voy a decir tienes que decir eso. Lo que le digo es que vas a describirlo y para ello le explico qué implica describir. Le vas a decir si tiene lados, si tiene puntas, si tiene caras, si tiene formas, si tiene colores, ¿no? Y vas a utilizar tu lenguaje, o sea, con tu lenguaje y utilizando aquellas figuras que tú conozcas, ¿no es cierto? Vas a tener también que elaborar un bosquejo. Te han dicho que vamos a ir al parque o a un patio donde van a tener que exponer tu obra. Entonces, vas a tener que presentar un bosquejo. No le digo cómo, no le voy a decir si va a tener que hacerlo con una figura, con un esquema, ¿no? Simplemente va a ser un bosquejo. Vas a tener que escribir tus estrategias y procedimientos de cálculo, ¿no? O representar esas estrategias de cálculo y algunas expresiones que den cuenta de estas afirmaciones, ¿no? De estos costos, etc. Entonces le voy pauteando y explicándole qué es lo que quiero, pero no lo cierro y dejar para que ellos puedan trabajar hasta su nivel, ¿no? Como decíamos, el nivel de logro que tienen. Continuamos entonces en lo siguiente. ¿Qué pueden hacer estos niños? Para ello, dado que yo he planteado esta situación,
también debo tener en cuenta de que esa situación responde a que yo quiero recoger el aprendizaje de una competencia, y esta competencia es resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Entonces, yo tengo en el currículum nacional esta competencia, y la tengo así como la pueden ver ustedes hacia el lado izquierdo. Hay una descripción de lo esperado al término de este ciclo 3. Sin embargo, yo no voy a recoger de todo este estándar, de toda esta competencia, sino ya he mencionado que he situado, ¿no? He hecho una situación y en función de esa situación yo planteo este propósito, ¿no? No se lo voy a plantear con este lenguaje técnico a los niños, pero sí como maestro yo tengo en cuenta qué de esta competencia estoy considerando, o sea, cuál es mi propósito. Y mi propósito es que resuelva un problema en los que él modele estas características de los objetos, del entorno, ¿no? Con formas bidimensionales, como le he mostrado, elementos, como también datos de ubicación y de desplazamientos, que describa estas formas mediante sus elementos, número de lados, esquinas, lado curvo, rectos, número de puntas, caras, forma de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también que trace y describa desplazamientos y posiciones con puntos de referencia. Y esto es importante, los puntos de referencia. Que emplee estrategias y procedimientos basados en la manipulación para construir objetos que explique semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. Tengamos en cuenta, como siempre hemos dicho, que este estándar, ¿no? Que esta competencia es referencial. Es decir, yo no voy a esperar que él haga paso a paso todo, sino me permite poder describir y contrastar qué de estas descripciones hace, qué de estas características ha logrado en sus desempeños o demostrar, ¿no? ¿Qué estrategias ha empleado? Pero no es que yo vaya estrictamente paso a paso, ¿no? Por eso yo he leído todas las características, pero de ahí es que hay que extraer y describir qué es lo que hacen nuestros estudiantes o sus producciones. Vayamos entonces a ver qué es lo que van a poder hacer ellos. Adelante. Para ello, vamos a tener en cuenta que las competencias tienen estas 4 capacidades que ya las deben conocer, que son las 4 capacidades muy similares en cada una de las competencias vinculadas a la matemática. Y estas capacidades, conjuntamente con los desempeños que los tenemos en el currículo, en los programas curriculares, nos van a permitir describir esas características, es decir, estos criterios, ¿no? Cuando establece relaciones entre objetos concretos y los asocia con formas bidimensionales, estamos hablando de esta capacidad de modelo objetos, ¿no? Porque los relaciona con figuras, ¿no? Bidimensionales, mientras que cuando expresa con material concreto, con bosquejos o gráficos, el lugar que ocupará, porque es algo que se le pide en el evento, ¿no? En relación al lugar que ocuparán los demás al presentar su obra, estamos hablando de cómo comunica esta comprensión de las formas y de las relaciones, ¿no? Y cuando expresa con material concreto, con dibujos, estas formas bidimensionales que emplea en su creación y nombra estos elementos, ¿no? Entonces ahí vamos nombrando si son lados curvos, rectos, número de puntas, y usa este lenguaje geométrico. Estamos hablando de cómo comunica estas comprensiones, ¿no? O cuando emplea estrategias, ¿no? Estos procedimientos de manipulación, de visualización, pues hablo del uso de estrategias, o cuando hablo de explica las semejanzas y diferencias, pues hablo de cómo él argumenta estas afirmaciones, ¿no? Entonces vemos cómo este criterio, si bien lo vamos a hacer, vamos a mencionar o vamos a elaborar estos criterios situados a este propósito, pues no se desligan, no se desprenden de la competencia, de las capacidades, van haciendo alusión que nos van permitiendo identificar de alguna manera, hacer esa ruta de cómo está el estudiante o el niño trabajando, ¿no? Dentro de estas producciones, ¿sí? Entonces vamos a ver el análisis de qué hacen nuestros estudiantes respecto de estos criterios. Adelante. Y vamos a ver que las evidencias, pues, son las producciones o las actuaciones, ¿no? Realizadas por los estudiantes en situaciones, dice, definidas, ¿no? Definidas como parte integral de este proceso de aprendizaje. Y a partir de estas producciones, nos va a permitir, pues, interpretar estas producciones
y poder valorar hasta qué nivel de logro ellos alcanzan, ¿no? Pero con relación no al estándar, sino con relación a aquel propósito de aprendizaje. Eso lo tenemos que tener claro. Adelante. Vamos a ver entonces en este caso una producción de Estrella. Estrella es una estudiante, una niña del segundo grado. Ella, cuando le hemos dado esta tarea, ella ha hecho este patito, ¿no? Ha hecho un patito, es elaborado por Estrella, y vamos a ver qué hace Estrella respecto de este criterio de establecer relaciones entre objetos concretos, ¿no? Y los asocia con formas bidimensionales, dice, ¿no? ¿Cuáles son estas formas? El cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo y sus medidas de longitud. Eso era lo esperado en el criterio, ¿sí? Expresa las posiciones de objetos teniendo como referencia otro objeto, emplea estrategias basadas en la manipulación, visualización y para construir objetos. Entonces, en este caso, Estrella, cuando se le pregunta cómo has elaborado tu obra, ella dice, y bueno, lo tenemos en un audio, no lo estoy presentando ahora, pero ha sido transcripción de este audio, lo que tenemos en el fascículo, y ella dice, ella menciona, ¿no? Con voz clara, con voz segura, y dice, hice un patito con un triángulo, 2 círculos, uno pequeño, uno grande, 4 triángulos, 2 rojos y 2 azules. Y también hace una descripción de cómo hace paso a paso, que lo vamos a ver en el siguiente, ¿ya? Sin embargo, ella representa este objeto concreto. O sea, frente a este criterio de establecer relaciones, ella lo que hace es representar en este objeto concreto con figuras geométricas y reconoce estas figuras por su nombre, como lo pedía el criterio, pero no relaciona medidas de longitud en sus descripciones. Entonces, eso es parte de lo que ella no hace, pero era el criterio esperado, ¿no? Pero también emplea estas estrategias basadas en la manipulación, en la visualización, porque ella dice, he hecho un pato, he empleado estas figuras, ¿no? Y luego vamos a ver cómo describe cada una de ellas. También ella dice, puse, ¿no? Cuando ella expresa estas posiciones, ¿no? Cuando ella expresa posiciones de objetos, ella, ¿qué es lo que dice? Dice, puse un rectángulo debajo del círculo azul, luego puse un triángulo para su alita, ¿no? Y luego un triángulo para que sea su colita. Y ahí vemos su alita, su colita. Entonces, tiene de alguna manera, ella expresa estas posiciones de un objeto con respecto al otro, ¿no? Y menciona también esas características. Entonces, estas son un poquito las descripciones que podemos extraer a partir, siempre contrastando con el criterio de lo esperado. ¿Ok? Adelante. También Estrella continúa cuando explica esas semejanzas y diferencias entre las formas geométricas que emplea en su creación, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando ella explica? Dice, perdón, no es Estrella, bueno, ella describe, ¿no? En orden cómo ha elaborado su obra, ¿no? Y dice, el triángulo amarillo pequeño lo he juntado con el azul y el círculo rojo para su ojito, ¿no? Entonces ahí vemos el círculo azul, el rojo y su ojito, ¿no? Dice que lo ha juntado. Luego estos 2 triángulos los puse para que sean sus patitas, y ahí vemos 2 triángulos que ella de alguna manera ha asemejado, ¿no? Porque dice las patitas son iguales, por tanto pone los 2 triángulos como patita y hace una descripción de esta cantidad de piezas que emplea, ¿no? Las formas que utiliza y la representación que corresponde a cada caso. Entonces ella explica sus procedimientos en la construcción de su objeto creativo y nombra estas semejanzas, ¿no? Y entre alguna de las formas. Entonces, hace también parte de este criterio. Seguimos. ¿Qué pasa con Estrella cuando le pedimos que exprese con material concreto y con bosquejos o gráficos el lugar que ocupará en el evento, ¿no? En relación al lugar que ocuparán los demás al presentar su obra. Ese es el criterio. ¿Qué es lo que hace? Estrella presenta esta gráfica y dice que ha dibujado 12 carpas, ¿no? Entonces, efectivamente, 12 carpas era lo que les pedía, ¿se acuerdan? Era lo que pedía el criterio, porque decía que iban a haber exposición para 12 artistas. Entonces, ella ha dibujado 12 carpas, que es lo correcto, según su situación, y los ha distribuido en filas, como usualmente, probablemente ella lo vea, por eso lo hizo así. No le preguntamos esa parte. Estrella no ha considerado en su ubicación, y mira, ojo que ahí en el criterio decía que tenía que ubicarse ella respecto de los otros, ¿no? Sin embargo, ella no ha considerado su ubicación en ninguna de las carpas,
solo ha representado las carpas y ha detallado la ubicación de una con respecto a otra. O sea, dice, ahí no se ve bien el título, ¿no? Pero ella coloca un rótulo de esta es las frutas, esta es la juguería, coloca ella, ¿no? Entonces, esto es lo que ella menciona, pero no se ubica en ese lugar. Entonces, a partir de estas descripciones ya nos vamos dando cuenta que ella no cumple todo el criterio y por tanto el maestro ya tiene alguna información de que ella necesita referenciar el lugar donde se ubica en un espacio o en un plan. Entonces ya vamos teniendo información de qué le está faltando, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Finalmente vamos a tener un resultado de este análisis de evidencias. Siguiente. ¿Y cómo hacemos este resultado? Pues tenemos que contrastar ese resultado de las evidencias. Ahí ustedes van a encontrar el representa un objeto concreto, con figuras geométricas. Todo eso es lo que les he ido mencionando, tal cual, ¿no? Entonces, traigo todas estas descripciones de las evidencias y las contrasto con los criterios que planteé. Y ahí vamos a ver, ya hemos ido mencionando que hay vacíos, ¿cierto? Cosas que ella no ha logrado. Y eso nos va a permitir describir el logro respecto de lo esperado. Entonces, frente a la competencia, también habrán cosas que ella no ha logrado, ¿sí? Continuamos. Y finalmente, vamos a ver que hay un resultado de este análisis. ¿Y cómo mencionamos este resultado? Pues no lo vamos a hacer criterio por criterio, sino que si bien el análisis se ha hecho criterio por criterio, eso nos va a permitir hacer una, como decía al inicio, una descripción global. ¿Qué hacemos para ello? Pues planteamos lo que esperamos en el propósito, ¿no? Que era resolver problemas, en los que modela, lo que les leí anteriormente, y lo contrastamos contra los logros reales, que es la descripción que hicimos de esos logros y esas necesidades, ¿no? Esos vacíos que quedó, ¿no? Cuando le decía en el criterio, hace esto pero no se ubica, hace esto pero no mide, ¿no? Entonces esos vacíos van apareciendo que yo los voy a tomar, ¿no? Dentro de una siguiente planificación para fortalecer y para también retroalimentar aquello que yo esperaba. Bien, más o menos de esta manera nosotros podemos hacer una redacción final de lo que hace Estrella, ¿no? Que resuelve problemas en los que modela características de los objetos del entorno a formas bidimensionales, así también datos de ubicación de objetos y puntos de referencia, más no los de ella. Describe estas formas mediante sus elementos, forma de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos, emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación para construir objetos, explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas de su objeto creado, así como proceso de resolución. Esto es un poco lo que podríamos nosotros describir respecto de lo esperado. Bien, maestros, un poco este ha sido el proceso de cómo podríamos hacer análisis de estas evidencias. Espero que la información les haya servido. Les deseo muchos éxitos. Para cualquier cosa estamos a sus servicios. Gracias por la atención.